Pues no, el bloqueo lector no existe, lo siento mucho, es una etiqueta inventada, un eufemismo y además nació en redes sociales porque se refiere a una situación que se da en redes sociales entre los creadores de contenido. Y os voy a hacer la diferenciación a lo que se refiere ese bloqueo lector en redes sociales y a lo que se refiere en la vida real, que tampoco existe. Si me acompañáis, os lo explico. ¿Vamos? Hola ratoncillos y ratoncillas, mi nombre es María José, bienvenidos a mi canal y hoy es una ratoncilla muerta de frío. Llevo 3 jerseys uno encima de otro y con lo que a mí me gusta gesticular, pues espero poderme mover. Como he dicho anteriormente, os voy a explicar eso de qué es el bloqueo lector, pero el real, no el que os cuentan los creadores de contenido, poniendo una etiqueta para que os asustéis y entréis a ver el vídeo. Lógicamente tengo que poner bloqueo lector porque si os pongo lo que desarrollar posteriormente, imposible. Os lo voy a empezar a explicar. Y voy a empezar a explicaros qué sería ese supuesto bloqueo lector en la vida real. Hasta que no entré en este mundillo de los booktubers, de los vídeos sobre libros, reseñas y demás, yo nunca había escuchado eso de bloqueo lector. ¡Oh, Dios mío! Tengo un bloqueo lector que va a ser de mí. ¡Qué miedo! ¡Ay! ¿Alguna vez lo había escuchado en el cole, en el instituto, en la universidad? Nunca, jamás. En la biblioteca. ¿Lo había escuchado en la biblioteca? Yo soy opositora a la biblioteca y nunca he escuchado lo del bloqueo lector. A ver, en la vida real, vamos a empezar por lo que ellos dicen que es un bloqueo lector, que es largas temporadas en que no te apetece leer, en que te pones a leer y te bloqueas y no te concentras, estás en inapetencia lectora. ¿A cuántas cosas somos inapetentes a rachas? Incluso a los que les gusta mucho el deporte, hay rachas en que no le apetece hacer deporte. Vamos a empezar por ahí. Bien, en la vida real, en muchas ocasiones tenemos que dejar de leer. Vamos a diferenciar entre dos términos que a mí me gusta mucho poner en valor y que la gente desconoce, que es el tiempo físico y el tiempo emocional. Tú puedes tener mucho tiempo físico, pero no tienes tiempo emocional. Y el tiempo emocional viene dado en muchas ocasiones por carga mental. Conforme vamos haciéndonos adultos, madurando y acumulando años, lógicamente acumulamos experiencias no gratas. Puede ser enfermedades tuyas o de tu entorno, de tus familiares, puede ser preocupaciones laborales o de desempleo directamente. También incluso ya en la universidad vas acumulando problemas pues de sacar la carrera adelante, de cuál va a ser tu futuro. Imaginaos con lo que ha pasado por desgracia aquí en España con los accidentes de trenes. ¿Vosotros creéis que esas personas, si no pueden, si eran lectoras y se pasan un año sin leer, es un bloqueo lector? No, no le llaméis bloqueo lector a lo que no es. Esas son las circunstancias de la vida. Es la vida misma la que te frena. Y esa carga mental que, bueno, no voy a poner estudios por aquí, pero todos sabemos que las mujeres, desde que somos niñas, tenemos más capacidad para desarrollar las competencias lectoras y la comprensión lectora. Y somos más las lectoras que los lectores. Y de hecho, si pululáis por aquí, por YouTube, veréis que la mayoría son cuentas de booktubers mujeres más que de hombres. Pero ¿qué sucede? Que la carga mental, ¿quién la suele llevar normalmente en la familia? Las mujeres. Yo no voy a hacer una disertación, pero creo que todos sabemos que mientras un hombre está viendo una serie y solo está viendo la serie,
la pareja lleve 30.000 cosas en la cabeza. Está viendo la serie y a lo mejor ni siquiera está concentrada en la serie porque al niño hay que comprarle la cartulina para el trabajito de no sé qué. A mis padres hay que llevarlo al médico de no sé cuánto. Además tengo que poner una lavadora, tengo que hacer la compra, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, ta, 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 ta. La carga mental hace mucho. Y las mujeres sabemos, por desgracia, mucho de eso, porque por desgracia seguimos llevando la carga mental de los hogares. Entonces, esto no es ningún alegato feminista, que no me venga ahora nadie, esto es un hecho verídico y todo lo podemos comprobar y todo lo hemos vivido, tanto de un lado como de otro, ¿de acuerdo? Entonces, esa carga mental, y siendo la mujer normalmente la que lee más, te impide en muchas ocasiones que los 20 minutos que tienes para ponerte a leer, te pongas a leer. No te da la vida. ¿Cómo te vas a poner a leer? Si estás en la cabeza con el rum rum de todas las cosas que tienes que hacer. Y eso es la vida. Son las circunstancias vitales de cada uno. No es un bloqueo lector. No te pasa nada psicológicamente. No es un trauma. Trauma a los pobrecitos que han sufrido los accidentes de trenes. Pero que tú, por circunstancias de la vida, no, temporadas larguísimas que pueden ser años, dejes de leer, que a lo mejor leas algo muy puntualmente, pero ya está, eso no es ningún bloqueo lector. Eso es la vida que te pasa por encima y te obliga a no poderte ni concentrar, pero ya ni siquiera en un libro, ni siquiera en una serie. ¿Cuántas veces nos sentamos a ver una serie? Cuando lleva media hora y dice, tengo que rebobinar? Bueno, si estáis en Netflix, en este tipo de plataformas, porque he perdido, o sea, estaba en mis pensamientos y ahí y además hay personas como yo que somos rumiadoras, continuamente estamos dándole a la cabeza que ya te has perdido, ¿vale? Eso no hace que dejes de ser lector o lectora. Que yo, como cuidadora de mis padres, en el caso de mi progenitora, era una persona, digamos que psicológicamente no estaba muy bien tampoco, vamos a dejarlo ahí, y aparte era de una dependencia severa grave. ¿Vosotros creéis que a mí me daba la cabeza para ponerme a leer? No tenía tiempo emocional. Cuando tenía tiempo físico no tenía tiempo emocional, no tenía tiempo mental. Pero sin embargo yo seguía comprando libros, en menor medida, pero seguía comprando libros. ¿Por qué? Porque me consideraba una lectora y en algún momento sabía que volvería a ponerme a leer. Eso es la vida, no hay mucho más. Por otra parte, cada lector tiene un ritmo. Un ritmo para procesar las lecturas que hace. Hay libros muy ligeros, estos cozy books, por ejemplo, en que, bueno, pues no te deja mucha huella, a no ser que seas como yo, que estoy rumiando continuamente, reflexionando y divagando. Pero si no, tú lees eso y pasas al siguiente. Pero hay lecturas que te dejan huella y tienes que procesarla y tienen un tiempo de procesamiento. Y yo me descubro que voy a hacer la reseña de un libro y digo, espérate, porque ha pasado un mes de ese libro y de pronto se me viene una conexión con una vivencia, con una experiencia propia, le doy un nuevo significado o algo que hasta entonces no me había llamado la atención, de pronto la bombillita ¡pling! Y conecto con algo que hoy en día se da y a lo mejor el libro fue escrito hace 50 o 100 años, ¿no? Y si además es de una carga emocional muy, muy, muy fuerte, necesitas un proceso. Hay gente que, bueno, lee y junta letras, pasa hojas y te dice lo que aparece detrás en la cubierta del libro por la parte posterior. No le da para más. Otros no. Ya sabéis cómo son mis vídeos. De darle muchas vueltas y de reflexionar mucho. Y ahí también se diferencia los creadores de contenido que le piden la reseña a ChatGPT o los que realmente hemos leído, hemos puesto por sí por todos lados, hemos tomado nota. En fin. Hay lecturas como el Romantasy. Tengo vídeos que estoy preparando sobre ello. Eso es nada. Eso es coger la propaganda de cualquier supermercado y eso es lo que te aporta. Absoluta. Eso no es ni literatura.
y hay que decir las cosas tal como son. Entonces, cada uno tiene un proceso, hay personas que somos más emocionales, somos más reflexivas, a lo mejor por nuestras circunstancias vitales, nuestro punto vital nos afecta mucho más un libro y necesitamos reposarlo y que quede ahí. Y cuando estamos así, no podemos meter otro libro. Además, la mente es sabia. Cuando tienes, por ejemplo, un problema, la mente no te va a dejar concentrarte. Es más, te va a paralizar para que atiendas ese problema y sobre todo cuando tú intentas distraerte, voy a dejar el problema como si no existiese. Los avestruces, ¿no? Son los avestruces los que meten la cabeza en la tierra. Uy, esto no existe, que no existe, espérate. Te puede salir en sueño porque el subconsciente es así. ¿No lo quieres asimilar en la vigilia? Pues te lo suelto en una pesadilla en sueño. Te va a paralizar y no te va a dejar porque son llamadas de atención hacia eso que tienes que resolver o que hacer, la procrastinación, ¿no? No te voy a dejar leer porque sabes que tienes que hacer otra cosa y no lo estás haciendo. Es la vida. En resumen, es la vida. Y se acabó. Entonces no hay ningún bloqueo lector. Hay rachas en que puedes leer, hay rachas en que no. Hay rachas que puedes ir al cine y hay rachas en que no. Hay rachas en que puedes ir al gimnasio y hay rachas en que no. Y a mí me encanta ir a los gimnasios y hacer deporte, pero cuando no puede ser, no puede ser. ¿Y eso hace que deje de ser pues una persona que le gusta el deporte? No. Pues ya está. No he dejado de ser lectora. No, ahora mismo pues en épocas no he sido lectora funcional porque evidentemente no estaba leyendo, pero seguía amando la lectura, queriendo leer y comprando libros. Primera parte, vamos con la segunda. Y aquí va a haber ampollitas y va a escocer. Vamos a hablar de lo que es esa etiqueta de bloqueo lector que surge de redes sociales, que surge desde la cloaca, TikTok, y por qué surge y se le denomina así en este ámbito. ¿Qué es para mí el bloqueo lector en redes sociales y para creadores de contenido, que son los que se han inventado, los creadores de contenido que se han inventado esta etiqueta, además peyorativa? Colapso por competitividad. Eso es el bloqueo lector para los creadores de contenido que se inventaron la etiqueta. Colapso por competitividad. La lectura, que ahora se ha vuelto pues una moda, ha surgido realmente desde la cloaca, desde TikTok, por gente muy jovencita, buscando la validación externa, buscando público, buscando palmeros, pero realmente no les gusta leer, solamente quieren esa validación externa. Entonces, cuando tú lees no por amor a la lectura, sino porque necesitas gente que te siga y sentirte importante, pues se convierte en una moda que todas las modas mueren. En su momento hubo la moda de las creadoras de contenido beauty. De esas habrá quedado un 5 o un 10%. Las demás desaparecieron. Pues va a pasar exactamente lo mismo con esta moda. Quedará un 5 o 10% de chavalería porque suelen ser gente muy joven y pobrecitos de los que tienen 30 a 35 años y todavía están leyendo romantasy, por favor madurad un poco que ya os vale, morirá. ¿Por qué esta competitividad? Porque lógicamente si tú lo que buscas, o sea, tú no estás leyendo porque te guste la lectura y por supuesto no estás disfrutando de lo que estás leyendo, bueno, romantasy ya sabemos qué tipo de disfrute hay, tú lo que haces es leer para sacar contenido cuanto antes y eso crea una competitividad entre creadores. ¿Quién habla antes de este libro que la editorial? Además, si tienes compromisos publicitarios, contractuales con editoriales, pues tienes que sacar la reseña cuando ellos te dicen, pero a ti te mandan un libro y a 5 más o a 10 creadores más los que se lo tienen que comprar porque no le queda otra. Y cuando sale al mercado se tienen que unir a esa avalancha de
reseñas o de vídeos sobre ese libro. Entonces, claro, hay gente que dice que se lee 5 libros en una semana. Hombre, si son pequeñitos, igual. Y no haces otra cosa en tu vida, pues igual. Y si eres muy joven y no tienes preocupaciones ni tienes que atender nada, pues también. Pero 5 libros, chicos, me da a mí que te estás pasando. ¿Habéis visto esos vídeos donde te dicen para leer más rápido y te dicen que te saltes hojas, que leas en diagonal? Mira, esto cuando tienes que estudiar es lógico, tiene un montón de temario, un montón de libros, tienes que asimilar un montón de contenido y aprendértelo y tienes que ir rápido. Pero un lector lo que quiere es disfrutar con la lectura, quiere regodearse en lo que está leyendo, de poquito, saborearlo como una buena comida. Si tú engulles la comida, tú no la disfrutas, tú no la estás saboreando, no te estás enterando de nada, estás comiendo por ansiedad. Pues la lectura es un acto con tranquilidad. Te sientas, te lees tu libro, a lo mejor llegas a una frase que te llega, que conecta contigo, la apuntas, reflexionas sobre esa frase. A lo mejor esa frase conecta con algo que había al principio del libro y vas por la mitad y te vuelve y lo relees. ¿Pero qué es esto de, ay, que tengo que leer para sacar la reseña porque si no los demás se van a llevar todos los likes, todas las visualizaciones y a mí ya 2 días después ya nadie me ve? Vuelvo a repetir, el bloqueo lector en esos creadores que se han inventado la etiqueta no es ni más ni menos que un eufemismo que está apelando a emociones negativas para activar la parte reptiliana de nuestro cerebro, la amígdala, para que en vez de responder reaccionemos con miedo, en alerta, con tensión y por supuesto demos al clickbait. Mira, esto es vuestro problema, que no sois, y lo siento y lo voy a decir, no sois verdaderos lectores, en que lo que leéis es esa bazofia de romantasy, que son todos los libros exactamente iguales, que lógicamente ahí te puede, es que claro, si lo único que te interesa de esos libros es la parte, obviamente te vas a saltar todo el resto, porque además son todos iguales, los mismos personajes, pero cambiándoles el nombre, la fisonomía, pero siempre es la misma historia una y otra vez. Y vaya a lo que vaya. Entonces, tienen tanta narrativa y tanta historia detrás como el contenido de adulto, en que la historia que apoya lo que ya sabemos es que llaman a la puerta, abres y es el butanero. Y lo que cambia es que una vez es el butanero, otra vez es el cartero, otra vez es el mensajero, pero ya está. Pues eso es lo que hay detrás de ese bloqueo lector. Y lo siento mucho por lo que os estén vendiendo otro tipo de cosas, otro tipo de circunstancias. No es eso, es colapso por competitividad. Y lógicamente, cuando te llevas 1, 2 años, no digamos ya 3, que no creo que lleve nadie, de ese tipo de literatura, por llamarle de alguna forma, en ese estadio de competitividad, de estar en todos lados, que si club de lectura, que si esos reseñas, que si, es que no te da, es que terminas quemado, quemada. Entonces, y lo más triste de esto, que yo he visto personas ya adultas, casadas con hijos, que se han quemado, porque se han subido a ese carro y a lo mejor sí les gustaba leer, pero tampoco tanto. Y se han metido en retos, se han metido en lo del Reading Journal, que tengo que hacer un vídeo con consejitos del Reading Journal después de mi primera experiencia, de mi primer año realizando este Reading Journal, que os puede servir mucho, y que lo primero que decían era, bueno, pues he dejado el reto porque me he subido a varios retos de tal y tal lectura de tal, y no doy abasto. Y de hecho ahí es que estoy pensando en una que ya la he nombrado varias veces, no he dicho su cuenta, por supuesto, porque no es cuestión de machacar a nadie, pero esta mujer, que ya digo, casada con hijos y demás, yo veía como cada vez tenía menos ganas de hacer vídeos, estaba más desganada hasta que ha desaparecido y llevaba varios años y tenía miles de seguidores también. Pero cuando tus reseñas son leerte el resumen y la sinopsis que hay en la parte posterior de la carátula del libro, eso no es una reseña.
¿Cómo me puedes aconsejar? O sea, una reseña es que tú te has leído el libro y tú o lo aconsejas o lo desaconsejas dando una explicación de por ello. Y esta persona simplemente te hacía la sinopsis que aparece detrás, el resumen. Te estás engañando, has engañado a tus seguidores y lógicamente volvió, dijo que volvía y ha vuelto a desaparecer. Está quemada, no es un bloqueo lector. Vuelvo a repetir, es colapso por competitividad y porque no estáis leyendo por lo que se debería de leer, es por amor a la lectura y porque te gusta leer. Estás leyendo porque necesitas la validación externa de mucha gente viéndote y dando like. Y de qué paso, pues bueno, si te regalan libros o consigues contratos de publicidad y demás, pues estupendo. Entonces, y bueno, pues todos estos chicos tan jóvenes en la cloaca que están subiendo contenido de caca de WhatsApp sobre libros de caca de WhatsApp, pues se irán haciendo adultos, la vida le irá pasando por encima o simplemente sus padres le dirán, mira, no hay para comprar tanto libro, porque claro, a quien no te patrocina, tú no tienes pasta para estar comprándole libros al chiquillo y a la chiquilla, que también quiere ropa de marca, que también quiere ir a no sé dónde quiere. No, hijo, no. Te pones a trabajar o si no, se acabaron los libros. Y esas librerías tan bonitas, tan adornadas, con muchos funcos, desaparecerán y aparecerá otra cosa a sus espaldas si siguen haciendo contenido. Me estoy quedando sin luz. En fin, a lo que iba. No existe el bloqueo lector, existe la vida y existe, bueno, pues esta etiqueta para creadores de contenido que lo único que quieren es visibilidad y se han quemado. Se acabó. Y unos consejillos que se me olvidaban para aquellos que estáis de janaillo, que bueno, que sí, que si no, que habéis pasado a lo mejor, pues, las circunstancias que sea, sin leer y ahora, bueno, pues necesitáis retomar, pero no sabéis muy bien. Unos consejos que a mí me sirvieron, ¿vale? Primero, ¿qué os apetece leer? Mira que parece que es sencilla, pues no, porque os va a apetecer según lo que necesitéis leer. ¿Por qué dejasteis de leer? Es otra. Entonces yo, por ejemplo, cuando, bueno, pues me quedé sola, mi estado psicológico y emocional era bastante delicado. Perdí a mi madre en plena pandemia. Bueno, en fin, no voy a contar aquí mi vida, muchos años de, bueno, de ser cuidadora y tenía que pensar qué quería hacer con mi vida, hacia dónde iba y bueno, y de hecho tengo muy asumido que yo aún no he ni siquiera iniciado el duelo de la pérdida de mi padre años antes que mi madre, o sea, imaginaos todo lo que tengo todavía que transitar. Pero bueno, en esos momentos, por ejemplo, a mí me valió y necesitaba leer libros de autoayuda. Ya sabemos, en la seguridad social, con los psicólogos, en fin. Y no tenía tampoco una red de apoyo. Estaba sola. Siempre he estado sola, aunque tuviese que cuidar de otros. Entonces, a mí me sirvió de mucho los libros de autoayuda. A otras personas será otro tipo de libro. Entonces, pensar qué os apetece y por qué os apetece y si coincide con lo que necesitáis en ese momento. No os forcéis a llevar un ritmo. No os forcéis a llevar un tiempo de lectura cada día ni todos los días tener que leer. Por otra parte, yo también os aconsejaría, frío, yo también os aconsejaría, a ver, no retomar libros que habéis dejado inconclusos, porque se han pasado mucho tiempo y cuando digo tiempo son años, probablemente esos libros ya no os representen. Vamos evolucionando en el tiempo y si has dejado de leer porque la vida, porque has pasado por muchas situaciones, algunas pues se habrán divorciado o ellos se habrán divorciado también, se habrán quedado en desempleo, habrán cambiado de lugar de residencia, también habrán cambiado de empleo, muchas situaciones, ¿no? En enfermedades, entonces tal vez el libro que queréis retomar no represente, no sea vuestro yo actual, sea una temática que os suene ajena. Entonces, retomar un libro que probablemente tendréis que reiniciarlo porque no acordaréis
por dónde ibais. Y si es una saga aún menos, yo no lo veo recomendable de primeras. Os recomiendo ver vídeos como mío, ver vídeos, pero no solamente sobre libros para saber qué es lo que se mueve en el mercado editorial, qué autores hay nuevos, ¿no? Qué tipo de lectura, como los cozy books, ¿no? Las lecturas coreanas que ahora están tan de moda. Os ponéis al día. Ver libros, o sea, ver vídeos también, por ejemplo, de librerías particulares. A mí me encanta ver las librerías, cómo la gente estructura las librerías, cómo son, cómo las decora, cómo las tienen organizadas, qué tipo de estantería utilizan. A mí me encanta la decoración, entonces forma parte de la decoración pues tu biblioteca particular. También, yo no me metería en clubes de lectura porque ya nos están imponiendo un ritmo que a lo mejor en ese momento todavía no estáis. Si ha pasado mucho tiempo y encima en ese tiempo habéis estado porque lo único que os daba la mente era para las redes sociales, lógicamente vuestra concentración va a ser mínima porque las redes sociales, internet y las pantallas em, te bloquea y te destroza la concentración. Entonces no voy a poder estar mucho tiempo leyendo. Meteros en un club de lectura es prácticamente una obligación. Lo que menos podéis ahora es obligaros a nada. Y menos dependiendo cuál fue el factor que os obligó a dejar de leer. Cuidado con eso. Creo que también es conveniente preparar el ambiente. La mente necesita hábitos. Y cuando tú le das unos hábitos, la mente ya en el primer paso de ese hábito ya se condiciona. ¿Sabéis ese experimento? Ahora no recuerdo cuál era, con ratitas, ¿no? Que sonaba una campanita y le ponían de comer. Sonaba la campanita, le ponían de comer. Hasta que hubo un momento en que sonaba la campanita, pero no le ponían de comer. Pero las ratitas seguían acudiendo al comedero porque habían relacionado la campana, el timbre, con que le ponían de comer. Bueno, pues esto es lo mismo. Crear un hábito alrededor del propio hábito de lectura. Pues, por ejemplo, en este momento del día suelo estar más tranquilo, tranquila, me preparo una bebida que me guste. No tiene por qué ser, por favor, que no sea alcohólica. No lo recomiendo porque entonces sí que no vaya a enterar de nada de lo que leáis, pero no sé, si es invierno, tu mantita preferida, un vasito de leche con canela que a mí me encanta, un cacao con leche, para no decir marca, ¿vale? Un café, si te estás quedando dormido o dormida y queréis despejaros para poder mantener la atención, ¿no? Poner una música tranquila de fondo que os induzca a leer y demás, ¿no? Crear ese ambiente que en cuanto tú a lo mejor prendas una velita, cuidado donde ponéis la vela y dejarla sin vigilancia, pero que cuando tú pongas esa música, esa vela, ya tu cerebro se ponga en modo lectura, ya sabe lo que viene. Entonces cada vez acortaréis más el tiempo de concentración para leer, porque en el primer paso ya el cerebro sabe lo que viene después y ya sabe lo que tiene que hacer. Esto es como cuando has entrenado durante años en tu vida, ¿no? No es lo mismo una persona que de primeras, que nunca ha hecho deporte, se ponga a hacer deporte, que alguien, aunque haya hecho años que lo haya dejado, se ponga de nuevo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. El músculo tiene memoria. Entonces no tiene que aprender lo que tiene que hacer, sino que se pone a ello. Entonces siempre recupera forma mucho más rápido y siempre el entreno va a ser mucho más efectivo que alguien que nunca haya hecho deporte. Eso también. Y creo que lo principal, no frustrarse. No os frustréis, no os frustréis porque no podáis estar mucho tiempo al principio leyendo, porque no os concentréis. Poquito a poquito el cerebro sabrá lo que tiene que hacer y se pondrá a ello. Y si habéis sido lectores, no sois nuevos lectores, sino que sois lectores
además desde muy jóvenes, vuelvo a repetir con el símil del deporte. Al principio, los primeros días, incluso las primeras semanas, no, pero en nada vuestro cerebro ya sabe que está haciendo algo que le gusta y sabe que para hacer eso que le gusta tiene que concentrarse. Si cogéis un libro que creéis que os iba a gustar y de pronto descubrís que no os gusta, creo que le da un golpe al micro. Si cogéis un libro que no os gusta, no os obliguéis a terminarlo. El tiempo es finito. Desperdiciar el tiempo con libros que no te gustan es para nada. Igual que con personas. No desperdicies el tiempo. Entonces, si empezáis un libro, no os gusta, lo aparcáis y cogéis otro. Y si la temática veis que os sobrepasa para vuestro nivel de atención o el tiempo que tenéis, comenzar por libros livianos, ligeritos, como los cozy books, que no tienen excesiva profundidad, aunque la tienen, al menos los buenos la tienen, pero siempre se resuelven de forma positiva y os van a dejar un buen estado de ánimo, ¿de acuerdo? O uno de humor, uno que sea cómico, uno gracioso. Y si necesitáis llorar, estáis pasando un duelo del tipo que sea por salud, sea por ruptura de vínculos, sea por trabajo, condiciones en tu vida que han cambiado, quisieras o tú no quisieras, porque muchas veces es necesario, lo sabes, tienes que hacerlo, lo haces, incluso lo haces contento, pero siempre dejas algo de atrás y siempre te remueve algo. Y no os habéis permitido llorar, aprovechad ese libro que vais a empezar para soltarlo y coger un dramón de eso, que sueltes todo lo que lleva adentro, que te desahogue, que siempre, aunque las lágrimas sean por otro motivo, va a venir bien, psicológica y emocionalmente. Y de hecho yo creo que ahora me voy a comprar el libro de Hamnet, además ilustrado por una ilustradora española, que es maravillosa. Yo tengo láminas de ella, pero eso ya lo enseñaré cuando me compre el libro. Voy a aprovechar para llorar, que me hace falta llorar. Y como he dicho, no he transitado varios duelos y cada cierto tiempo mi cuerpo y mi psique me dice, necesitas soltar, María José. Aprovecharé la lectura. Y creo que nada más. Libros que sean cortitos, fáciles de leer y que os abracen. Chicos, que si os ha gustado el vídeo, un vídeo totalmente diferente a los que hablan de bloqueo lector, el bloqueo lector, pues ya sabéis, le dais like. Que queréis seguirme porque nunca sé cuándo voy a subir contenido, pues ya sabéis, suscribíos y le dais a la campanita, porque si no, vete tú a saber si vais enterados con cuándo va a ser el próximo vídeo o no. Y nada, que si tenéis una opinión contraria o ampliar esta opinión que os he dado, comentario. Que se os quiere mucho, que os cuidéis mucho, que os queráis mucho. Y muchos, muchos besitos.